Bueno, eh, llegamos entonces al tercer texto de de Estanislao Zuleta sobre la teoría de la democracia, aunque hay otros en los que se toca este tema, pero que están más relacionados por ejemplo, con una cierta lectura de Thomas Mann y su relación con la democracia, que es interesante. Está también algunos textos sobre Kant que tocan el tema de la democracia. Y por supuesto unos textos en los que volveremos posteriormente, que son los textos de Zuleta a propósito de la relación entre educación y democracia. Entonces, bueno, sin contar por supuesto los textos en los que Zuleta aborda temas de la realidad política colombiana, que también son textos donde podemos leer ideas políticas de Zuleta acerca de la democracia. Sin embargo, considero que el núcleo fundamental de la teoría democrática que está contenida en el pensamiento de Stanislao Zuleta, pues son este texto sobre el concepto positivo de la democracia, el segundo texto que hemos revisado sobre Estado y sociedad y el tercer texto que es el que revisaremos a continuación y que tiene por objeto, por tema, mm, la democracia y la participación. Este, tercer texto tiene dos grandes, digamos, temas, que es por una parte una vuelta de tuerca, una nueva vuelta de tuerca a lo que es el problema fundamental de la democracia para Estanislao Zuleta. Y por otra parte, lo que él denomina la apertura democrática, que para mí en particular es muy importante tratándose de comprender la situación política de la Colombia contemporánea. Este tema de la apertura democrática, que además Zuleta lo está pensando previo a la Constitución de 1991, pero obviamente habiendo visto lo que significó el cierre del sistema político con el Frente Nacional y lo que significó también la aparición de ciertas insurgencias, entre ellas la insurgencia del M-19 como una insurgencia cuya demanda política central apuntaba hacia la apertura democrática. Me parece que eh, este, este tema en particular, este segundo tema, es de suma importancia para nosotros hoy, para nosotros y nosotras hoy. Cada uno de estos temas, como lo hemos visto, pues tiene sus tópicos constitutivos. Y hay un tercer tema, un tercer gran tema de este texto, que es la relación ya entre democracia y participación. Y es bien interesante porque la perspectiva que va a asumir ahora Zuleta sobre el problema de la democracia ya no es tanto la descripción de la correlación conceptual e histórica entre las grandes categorías del pensamiento político o algunas de las grandes categorías del pensamiento político del pensamiento político moderno que estuvimos revisando en los textos anteriores, como democracia, como Estado, sociedad, libertad, igualdad, participación, eh, pues democracia, tolerancia, respeto, todos esos conceptos gravitaban todavía, digamos, en la dimensión de la política como fenómeno de la sociedad, digamos, como una realidad macroestructural en la que están comprometidas muchas cosas. En este tercer texto, o la particularidad de este tercer texto, tiene que ver con el hecho de que la democracia se actualiza ahora en un sujeto. Es decir, democracia y participación, a mi modo de ver, es lo que Estanislao Zuleta va a pensar a propósito del sujeto político de la democracia. Obviamente, sin perder de vista el carácter estructural de la subjetividad política, dado que Estanislao Zuleta
Si bien para pensar la política tiene que pensar la sociedad, para pensar la sociedad tiene que pensar la economía política, para pensar la economía política tiene que pensar a Marx, en el ámbito de la reflexión sobre la democracia, Zuleta va a prestar mucha atención a las ideas kantianas que se derivan de esta paradoja antropológica que ya hemos tocado en otros momentos y que nos remite a la insociable sociabilidad del ser humano. Bien, eh, comenzando con el primer tema, el problema de la democracia, el maestro Stanislao Zuleta consideraba que la democracia era, eh, en sus palabras, un camino bastante largo y propiamente indefinido. O sea, lo que querría decir que el concepto de la democracia tendría un contenido pues dinámico, procesual, de resultados que no estarían predeterminados. Em, entonces, podríamos decir, y en esto podríamos también decir que Estanislao Zuleta coincide con algunos pensadores de la teoría política contemporánea, entre ellos Ernesto Laclau, a quien discutiremos también más adelante, em, porque, digamos, el carácter contingente del campo político, pues incluye en él, en el campo político, una cierta indecibilidad. El texto concepto de origen derridiano, pero que pues es posible traerlo a colación para hablar del lugar que ocupa la contingencia en la procesualidad o dinámica democrática, tal y como la entiende tal y como la entendía el maestro Estanislao Zuleta. Pero entonces, como un buen racionalista que era Estanislao Zuleta, pues consideraba que la democracia no era una pura contingencia o una pura procesualidad. O sea, sí hay una contingencia, hay una procesualidad, una dinamis, pero no es lo único que hay, sino que también hay unos elementos mínimos sobre los cuales pues es posible levantar el edificio de la democracia, ¿cierto? A la larga, cuando hablamos de la democracia, estamos hablando de una relación entre sociedad y Estado, a la que habría que sumarle también necesariamente la relación sociedad, Estado, mercado, naturaleza, ¿sí? Pero eso ya pertenece a una, digamos, a una problemática que podríamos decir trasciende los límites del pensamiento moderno, propiamente moderno, y Zuleta está pensando todavía en el interior, ¿no? De esa gramática política de la modernidad. Ahora, ¿cuáles son estos elementos mínimos? Pues estos elementos mínimos serían, a juicio de Estanislao Zuleta, y volvemos sobre este tema que ha estado recurrentemente en Estanislao Zuleta, pero que él no trata, digamos, puntualmente en su filosofía política, salvo cuando examina la realidad política colombiana. ¿Cuál es ese tema? Los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son los elementos mínimos que permiten ordenar la contingencia inherente al proceso democrático. Y es que los derechos humanos, en cuanto tales, pues son enteramente necesarios para la democracia, pero en ningún modo son suficientes. Es decir, hay una contingencia de la procesualidad democrática que reclama unos elementos mínimos. Estos elementos mínimos son los derechos humanos, pero a la vez estos derechos como elementos mínimos son insuficientes para regular esta procesualidad contingente de lo democrático. Em, y bien, entonces Estanislao Zuleta dice textualmente, hay un mínimo de condiciones que se pueden denominar derechos humanos, pero el derecho no es más que un mínimo, porque de nada sirven los derechos si no tenemos posibilidades. Hay una distinción en categorial entonces entre derechos y posibilidades. Lo que uno podría establecer como analogía la distinción entre formalidad, materialidad. Los derechos son formales, las posibilidades son materiales. Pero entonces, ¿posibilidades de qué? Se pregunta uno, ¿no? Eh, Estanislao Zuleta dice que las posibilidades a las que se refiere son justamente las posibilidades de poder ejercer los derechos.
Entonces el derecho, como mínimo, tiene un elemento o una naturaleza abstracta eh, cuya actualización o cuya concreción en la vida del sujeto, en la vida de las personas, en la vida de la sociedad, pues depende de que estén habilitadas las posibilidades para que los derechos dejen de ser abstracciones y se vuelvan concreciones o realidades. En la filosofía política de Stanislao Zuleta, entonces, la distinción conceptual entre condiciones y posibilidades también es importante porque lo es sobre todo para comprender el concepto que Zuleta tiene de la democracia. Porque mientras el primer concepto, el concepto de condición, refiere la estructura que formalmente habilita el cumplimiento de la necesidad y el uso de las libertades, el segundo concepto es el que refiere la estructura que habilita materialmente ese cumplimiento y ese uso. Por lo tanto, podríamos decir que los derechos humanos y el derecho en general, en la medida en que es una abstracción que debe actualizarse, que debe concretizarse, está como dividido eh, eh, ontológicamente entre la condición formal y las posibilidades materiales. Condición formal, posibilidad material. Esas serían como dos determinaciones importantes para tener en cuenta en cuanto a cuál es la problemática que desde el punto de vista de la relación entre democracia y participación, Zuleta está tratando de esclarecer en este texto. Entonces, un primer tópico inherente a esta problemática de la democracia que está en la apertura del texto tiene que ver con el derecho fundamental a diferir. Así lo define puntualmente Stanislaw Zuleta. Entonces, uno de los planteamientos que son, a mi modo de ver, más característicos del pensamiento zuletiano, por cuanto singularizan ese pensamiento, pues es el concepto según el cual el derecho, y aquí cito textualmente a Zuleta, el derecho fundamental es el derecho a diferir, es decir, el derecho a ser diferente. Puesto que, y sigo citando a Zuleta, cuando uno no tiene más que el derecho a ser igual, todavía no es un derecho. Eh, bueno, esto es sin duda alguna pues, un tema muy interesante por lo que concierne a la valoración, digamos, ontológica de los derechos fundamentales y también por lo concerniente a la valoración ética, moral y política de la diferencia. ¿Sí? Eh, entonces, lo que Zuleta llamaba el derecho a diferir o a ser diferente es el fundamento racional sobre el cual se asienta la autonomía de pensamiento que podemos tener cada uno de nosotros y pues como veremos más adelante resulta ser casi que la quinta esencia de la democracia. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué es así? Pues porque, vuelvo a citar a Zuleta, dice, la democracia va en tres direcciones, tres direcciones. La una es la posibilidad, la otra es la igualdad y la otra es la racionalidad. Entonces, posibilidad, igualdad, racionalidad. Allá hay tres direcciones hacia las que apunta el proceso democrático. Em, y estas tres direcciones hacia las que apunta el proceso democrático, es decir, la democracia existe para poder hacer posible las posibilidades materiales de realizarlo formalmente constituido, a garantizar la igualdad entre los ciudadanos, entre las personas, y a garantizar que esta procesualidad contingente de la democracia, para que asegure las posibilidades, para que asegure la igualdad, tiene que dirimirse racionalmente, ¿sí? Racionalmente, no pasionalmente como suele ocurrir en nuestras democracias, digamos, precarias. Ahora, si vivimos en una democracia es para gobernarnos a nosotros mismos. O sea, este derecho fundamental a diferir tiene que ver con el hecho de que la democracia es una forma de autogobierno. Y si queremos gobernarnos a nosotros mismos,
pues lo que queremos es ejercer el derecho a vivir como queremos vivir, ¿sí? No a vivir como nos dicen que tenemos que vivir. En eso reside en buena medida la autonomía. Pero para poder ejercer ese derecho, es decir, para poder vivir en democracia, pues debemos contar con las condiciones objetivas que nos permiten hacerlo, porque no podemos vivir como nos da la gana sin considerar las condiciones objetivas, ¿cierto? Y entonces debemos procurar por todos los medios que esas condiciones objetivas pues sean iguales para todos y para todas, así como también que las decisiones colectivas acerca de cómo debemos garantizar esas condiciones y esa igualdad sean pues tomadas racionalmente. Entonces, estas tres direcciones, ¿cierto? Son las direcciones hacia las cuales pues apunta la democracia en la filosofía política zuletiana, lo que pues además es algo que podríamos considerar de extremada importancia, ¿no? Para una arquitectónica del pensamiento político colombiano. ¿Cuáles son esos elementos importantes para la arquitectura del pensamiento político colombiano, diríamos, en la perspectiva zuletiana, eh, que son, por una parte, el orden de la posibilidad que nos proporciona un criterio material? Entonces ya hemos hablado de de la posibilidad como vías de realización de la democracia, la posibilidad, la igualdad y la racionalidad. Y aquí esas vías adquieren criterios. Entonces, el criterio de la posibilidad es el criterio material, ¿sí? Evaluamos, elegimos, decidimos nuestras posibilidades con arreglo a un criterio material. Lo mismo ocurre en el orden de la igualdad, que es el que nos proporciona un criterio de formalidad. Es decir, que en cuanto tal, el criterio de formalidad nos ayuda a entender, o más bien, a hacer inteligible el proceso de la igualdad, que por supuesto siempre conlleva un grado muy alto de abstracción. Cuando hablamos de igualdad, pues no hablamos de igualdad total entre las personas o los individuos, sujetos, etcétera, porque esa igualdad así entendida es imposible. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de una igualdad de base, digamos, de una igualdad republicana que está en la base de las condiciones materiales de existencia, de acuerdo con la cual, pues si no tenemos todos nuestras necesidades cubiertas, y en ese sentido la igualdad es mínima, pues no podemos ejercer nuestras libertades y comenzar a diferenciarnos, ¿cierto?, con libertad. Y el tercero, pues es el orden de la racionalidad, que es el que nos da un criterio de inteligibilidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un criterio de inteligibilidad? Es un criterio, digamos, que tiene que ver con la evaluación de los medios y de los fines, de la correspondencia entre medios y fines. Entonces, lo que se hace inteligible no es el elemento universal como en el criterio de formalidad, el elemento universal que nos vincula a todos y a todas, sino el elemento de practicidad, eh, de posibilidad práctica, ¿sí? De posibilidad dialógica, de consensualidad, etcétera. Es decir, la inteligibilidad desde el punto de vista racional es ya la evaluación entre medios y fines, porque lo que permite dirimir ese criterio es la posibilidad o la imposibilidad de nuestras acciones. Aquí me parece bien interesante porque pareciera haber una conexión posible entre el pensamiento de Stanislao Zuleta y la ética y la política de Dussel. Dussel apela a la construcción de tres principios fundamentales, que es el principio material de verdad práctica, el principio formal de validez discursiva y el principio de factibilidad estratégica. Bueno, eso lo dejaremos por lo pronto allí. A Dussel también le haremos como un repaso a fondo a propósito de su filosofía ética y política. Además que es una filosofía pues que tiene un sistema filosófico que tiene unas dimensiones em,
históricas, teológicas, económicas, eróticas, políticas. O sea, es un sistema mucho más completo que el sistema de pensamiento de Zuleta. Pero creo que en este punto coinciden bastante, o habría que explorar, digámoslo así, la forma en que pueden converger estos dos sistemas de pensamiento. Pero bueno, dejando eso a un lado, diremos entonces que las tres direcciones, ¿no? Los tres criterios sin los cuales no nos sería posible tener un concepto positivo de la democracia, en el que la formalidad de los derechos fundamentales pues sea también la concreción material, ¿no? La realización económica y cultural de esos derechos en el conjunto de las relaciones sociales. Y esto pues porque pues Zuleta pensaba, al igual que el caudillo Jorge Eliezer Gaitán y el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, que la igualdad formal ante la ley no es suficiente. Esta no estaría completa si no se tradujera también como una igualdad material ante la vida. Entonces, lo formal y lo material van a estar siempre como una especie de articulación dialéctica y tiene que haber un elemento mediador que será justamente de lo inteligible o de lo racional, como facultad humana. Bien, el segundo punto, hasta allí lo que habíamos dicho sobre el derecho fundamental a diferir. Bueno, aquí vamos a decir que no se esclarece del todo qué significa el derecho fundamental a diferir. Esto es algo que iremos desarrollando a lo largo de esta exposición, pero sí ya se sientan, digamos, los elementos que permiten entender analíticamente eh, cuál es el contenido de ese derecho fundamental a definir o cuáles son las condiciones de posibilidad para el ejercicio de ese derecho sí, de ese derecho fundamental a diferir. El segundo punto tiene que ver con la igualdad material ante la vida. Entonces, la igualdad como una condición formal, ya lo hemos visto, que precisa de posibilidades materiales para realizarse, pues era para Estanislao Zuleta algo que todavía era incierto, pues, y por ello la igualdad en democracia para él era pues el objeto de una búsqueda en realidad, ¿no? Em, Citando textualmente Zuleta, él nos dice lo siguiente: la igualdad ante la vida es algo que es necesario conquistar, es una tarea, no se decreta, es una búsqueda. Entonces, este fragmentico breve respalda, digamos, esta lectura acerca de que la igualdad en democracia para Zuleta es, es como un horizonte utópico, que en el sentido de Galeano obliga a caminar. Idea regulativa, que en sentido de la Cortina es el presupuesto contrafáctico del habla, bueno, el presupuesto contrafáctico y pragmático del habla, que nos sirve como orientación para la acción y como canon para la crítica. Eso es como, no se me olvida esa definición que proporciona de la Cortina, además en un debate conduce a propósito de las diferencias entre la ética de la liberación y la ética del discurso. Pero bueno, de acuerdo con la perspectiva entonces de Zuleta, pues el maestro colombiano acuñaba el término de apertura democrática como un concepto adecuado a la ampliación de la democracia. Y no solo a la ampliación del sistema político, y esto es bien, bien importante, ¿no? Porque allí, digamos, hay una diferencia sustancial entre este concepto de la apertura con respecto al concepto que de esa apertura tuvieron movimientos histórico-políticos insurgentes como el M-19 o partidos políticos como la Unión Patriótica o eh, la Constitución de 1991 como proyecto de Estado. Hay diferencias sustanciales con respecto a eso. Pero entonces, eh, ¿qué implicaba que la apertura democrática no fuera solamente, no implicara solamente la ampliación del sistema político? Y ahí es donde viene a adquirir un carácter central el
concepto de la participación como un concepto que señala la coimplicación no coaccionada ni coartada, es decir, autónoma y posibilitada del sujeto político en el gobierno de la vida común. Entonces, este me parece muy importante porque esta cuestión de la coimplicación tiene, a mi juicio, una profundidad existencial que Zuleta no desarrolla, pero que tampoco lo desarrolla mucho hasta donde yo he podido ver las teorías políticas contemporáneas. No hay una teoría, digamos, de la participación que desborde radicalmente em, las fronteras ideológicas del liberalismo. ¿Sí? Em, pero bueno, eso lo iremos viendo a lo largo de todo este canal, porque la idea es poder montar aquí una serie de lecturas muy larga, además, en donde estaremos interrogando constantemente la democracia y sus categorías. Y sobre todo ahora en que en Colombia y en América Latina se mantiene vivo el horizonte transicional que llamamos progresismo. Pero dejemos eso por lo pronto en suspenso. Lo que hay que decir por ahora es que en efecto para Zuleta, y vuelvo a citar textualmente, él nos dice, la democracia no se decreta, se logra. Si un pueblo no la conquista por su propia lucha, por su actividad, no le va a llegar desde arriba. Entonces, así como la igualdad en democracia es una búsqueda, es una idea reguladora, un horizonte eh, correalizativo, la democracia en general también. ¿Sí? Pero entonces, cuando decimos hay que buscarla, no hay que buscarla allá, no hay que buscarla afuera, no hay que buscarla en otra parte. Hay que buscarla en nosotros mismos. Y cuando digo nosotros mismos, no estoy hablando del individuo y su intimidad, no. Hay que buscarla entre nosotros mismos, es decir, entre los comunes, los ciudadanos que nos podemos ver y hablar. Hay que buscar la democracia entre nosotros, encontrarla entre nosotros, construirla entre nosotros. Y eso, pues eso ya implica la configuración de un sujeto político naturalmente muy distinto al del liberalismo, incluso distinto también al sujeto político del socialismo que a mi modo de ver no está muy claro. Sin embargo, nuevamente, hacia el futuro podremos revisar muy puntualmente lo que entendemos por socialismo, sobre todo en la teoría política, en la ciencia política y fundamentalmente en el marxismo, ¿no? O mejor, en el materialismo histórico de raíz marxiana. Pero eso todavía falta mucho para llegar a ese punto. Bueno, siendo de este modo, entonces democracia y participación aparecen como dos términos que están correlacionados, o sea, como términos que se implican mutuamente por determinaciones intrínsecas. Si la democracia no se decreta es porque pues no se realiza por la sola asunción formal de la misma, sino que precisa, además de ello, que se incorpore a las relaciones sociales pues para hacerse real y para que esa incorporación sea posible, eh, pues el sujeto político debe implicarse en ello, ¿sí? El paso de lo formal a lo concreto no es algo que pueda asegurar un Estado. Un Estado puede asegurar las condiciones de igualdad para que eso sea posible, ¿cierto? Coimplicarse como ciudadanía en la construcción de la democracia es ejercer el derecho pues a participar y también el derecho a diferir. Em, y por eso tiene que ser necesariamente un gesto que exprese la autonomía del sujeto político, que exprese la autonomía de las personas, de las ciudadanías, ¿no? Como ciudadanías libres que son, pues. Entonces, digámoslo de este modo, si la democracia no se decreta es porque pues, no se realiza por la sola asunción formal, lo hemos dicho ya,
sino que para que se haga real, el sujeto, el ciudadano, tiene que participar y para que esa incorporación sea posible, pues el sujeto debe implicarse. Y la pregunta entonces sería, ¿cuál sujeto? ¿Quién es ese sujeto del que se habla en la democracia? Pues bueno, en ese sentido, Zuleta eh, es fiel, digamos, a las categorías que son modernas, pero que de algún modo ha sido más o menos sustituida, soslayada, porque cuando la democracia liberal moderna se habla del pueblo, que es el sujeto fundamental de la democracia, para Dussel será incluso el sujeto de la política. El pueblo, eh, como sujeto de la democracia, ha sido sustituido por un concepto más o menos equivalente, pero que no es exactamente equivalente, es el concepto de soberanía popular. Porque cuando hablamos de soberanía popular ya estamos hablando también de la mediación representativa que termina a la larga por las dinámicas, digamos, corporativas de la democracia liberal, termina sustrayendo al pueblo como comunidad, como totalidad, antagonista, por supuesto, frente a los regímenes oligárquicos de poder, em, el poder político, la participación por mediación de una representación fetichizada. Bueno, ese es un tema que podremos tratar después. Por lo pronto, podemos decir que el pueblo aparece en el pensamiento político de Stanislao Zuleta como una categoría central. Y categoría central que es la que designa al sujeto político de la democracia. Entonces, si la democracia es vista desde este modo, o desde este punto de vista, pues como una progresiva conquista popular de la igualdad en democracia, de la democracia en general, etcétera. Entonces requerimos de la participación para que el pueblo, el sujeto político de la democracia, pueda organizarse en distintos niveles de la vida social y pues hacer de la democracia algo real, ¿no? Sobre todo porque la organización popular es algo fundamental en la medida en que pues es precisamente esa organización la manera en que un pueblo produce su propia cultura. Entonces, yo diría que en ese sentido, em, la coimplicación, la participación como coimplicación en la constructividad de la democracia no es un asunto de elecciones, no es un asunto de cabildos abiertos. Es decir, todos los mecanismos que la institución llamada Estado, en el caso de Colombia el Estado Social de Derecho, ofrece a las ciudadanías para su participación en la política son mediaciones importantes. Evidentemente son importantes porque el Estado, como lo habíamos visto anteriormente, un Estado fuerte es el que puede intervenir en la sociedad, pero no de manera unilateral, sino en un sentido dialéctico en el que cuando el Estado interviene en la sociedad es intervenido también por la sociedad. El Estado no puede ser unilateral, ese es un Estado débil. El Estado violento autoritario es un Estado débil. El Estado democrático es el que está inserto en esa dialéctica, en esa procesualidad que lo vincula de manera intrínseca con el cuerpo social. Entonces, del mismo modo, la organización popular, que es la condición de posibilidad para su participación democrática, para ejercer sus derechos políticos, y por lo tanto para poder ejercer también su derecho fundamental a diferir cuando hay que diferir, pues es un asunto, digámoslo así, que está en el corazón mismo de la democracia y que no se agota en los mecanismos del Estado, sino que también convoca a las ciudadanías a organizarse en sí mismas. Es decir, la sociedad civil autoorganizada es el punto de partida del poder popular, de las conquistas populares o de la realización del pueblo como sujeto político. Eso es, digamos, lo que está planteado allí
en el pensamiento de Zuleta. Y si tiene que producir ese pueblo su propia cultura, pues es que evidentemente para poder organizarse eficazmente tiene que aprender a vivir en esa organización, tiene que aprender a vivir con organización. Y para poder vivir con organización, pues tiene que crear las condiciones de vida para eso, y eso que llamamos condiciones de vida es lo que por lo general indicamos como cultura. Implica que haya unas costumbres, implica que haya unos lenguajes, implica que haya unos ciertos tratos, unos códigos, un proyecto más o menos común, o al menos una visión del mundo en la que podamos reconocernos a nosotros y a nosotras mismas como parte de ese mundo. Pero igual, de igual manera, pues para que un pueblo, ¿cierto? Y esto, volvemos con eso a Zuleta, pues pueda crear su propia cultura, pues es también necesario que tenga una vida común, o sea, que tenga una vida de vínculos que sean profundos, necesita de una intersubjetividad cohesionada y no atomizada, dividida o individuada. Entonces, esta vida común es justamente lo que en lo que se actualiza la cultura como intersubjetividad, ¿sí? Y cuando decimos intersubjetividad, pues no estamos hablando de una generalidad, sino precisamente un constructo de heterogeneidades donde el carácter intersujeto es lo fundamental, lo que está entre sujetos. Es lo que podríamos considerar una vida común, porque la vida común no está dada, la vida en general está dada, trasciende por completo la voluntad humana. Pero la vida común no, la vida común aparece como por mediación del reconocimiento de una comunidad de vida y de comunicación que intersubjetivamente, consensualmente, democráticamente reconoce como importante, como superlativa a propósito de la reproducción de la propia vida, o sea, es decir, de la propia vida humana. Entonces, la vida común es ya es un concepto del reconocimiento. Y esto es bien importante para Zuleta porque pues, no cede a las tentaciones del liberalismo, aunque es capaz de oírlo, de ir al liberalismo y aprender algo del liberalismo, pues de todas maneras no comparte los presupuestos ontológicos del liberalismo. Por supuesto, arremete contra la radical atomización de la vida social porque pues eso sería contrario a la cultura popular y a la democracia. Y también porque pues Stanislao Zuleta consideraba que bajo las condiciones de atomización, de individualización, el pueblo como tal pues se convierte en un consumidor y no en un creador de la cultura. Esto es bien importante, lo vamos a ver en el siguiente tópico, porque el, el, eh, el tercer tópico de la problemática inicial tiene que ver justamente con la cultura popular. Estanislao Zuleta pensaba que la creación popular de la cultura, eh, que es pues la cultura popular, era algo esencial a la democracia moderna. Pues para él, cuanto más productor es un pueblo, pues más se singulariza su cultura, haciendo que el sujeto político pues sea capaz de definir su propia manera de vivir, ¿no? Entonces, producir, digamos, es autoproducirse en últimas. Entonces, organizar es autoorganizarse. Por lo tanto, el fundamento de la participación como implicación, coimplicación del sujeto político llamado pueblo en la construcción de la democracia, que es un sistema de autogobierno, pues es la consumación perdón, es el punto de partida por el cual se busca la consumación general de la autonomía. Entonces, pues un pueblo es tanto más culto cuanto más sabe crear las mediaciones culturales que le permitan organizar su propia manera de vivir. Esto es lo que yo, siguiendo pues las enseñanzas del sociólogo Alain Touraine, entiendo probablemente por desarrollo. Sé que el desarrollismo es una ideología y una falacia desarrollista
que el pensamiento decolonial ha sabido desnudar, en general todo el pensamiento anticolonial ha sabido desnudar el pensamiento descolonizador. Pero si pudiéramos entender el carácter ontológico del desarrollo, eh, que por supuesto escapa a cualquier maniqueísmo, si lo entendemos como la capacidad que tiene una sociedad para autorregular sus propios procesos y por lo tanto cuanto más desarrollada sea una sociedad, más capacidad tiene para autorregular, para regular sus propios procesos. eh, eh, lo mismo ocurre con la cultura, ¿no? Entonces, el pueblo es tanto más culto cuanto más mediaciones culturales logra organizar para configurar su propia manera de vivir. Entonces, ser culto no es realmente como, sí, ser culto no es tener mucho conocimiento, sí, haber leído mucha literatura, o haber visto muchos cuadros, o haber escuchado mucha música, o saber de filosofía, o saber de ciencias, no, eso no es, digamos, lo esencial de la cultura. Lo esencial de la cultura es la forma de vida. Entonces, si el ser culto es el estar conectado con esa forma de vida, estar imbricado con esa forma de vida, estar produciendo la forma de vida. Por lo tanto, ser culto es ser partícipe en la creación de la propia cultura, que es la creación, la reproducción, el desarrollo, en fin, de la propia forma de vida. Entonces, la meta de un pueblo que podamos considerar creador de cultura, pues requiere, a juicio de Zuleta, pues de mucha organización, ¿no? Y por lo tanto de mucha participación democrática. Pero entonces uno se puede preguntar, en dónde es que el pueblo pues crea la cultura de la organización y produce la organización de la cultura? ¿En dónde? ¿Cómo? Lo que respondería Zuleta es que esto ocurre pues en el corazón de la comunidad. Entonces, la comunidad aparece también en Zuleta como un concepto político importante, porque esta es la base de la cultura popular. La comunidad, como esa intersubjetividad, esos vínculos, etcétera, ese nosotros a través del cual la cultura vive, se reproduce, se crea, pues es también matriz del pueblo, es origen del pueblo, está a la base del sujeto político llamado pueblo. Sin embargo, pues Zuleta advertía que en las condiciones actuales, es decir, en las condiciones de las sociedades modernas y del modo, el sistema de producción y reproducción material de la vida que llamamos capitalismo, eh, dice él, y cito textualmente, el pueblo ya no puede apropiarse de la inteligencia del proceso individualmente, sino por medio de la colaboración de la comunidad. Entonces, la comunidad viene a ser la forma en que el sujeto alienado o enajenado por efecto de la individuación que el capitalismo y la modernidad producen, la comunidad viene a restablecer esa unidad, ¿no? Del ser humano como sujeto político. Entonces, bajo las condiciones de la modernidad capitalista, el pueblo, o sea, las personas, los ciudadanos y ciudadanas se encuentran enajenadas, pues con respecto a la racionalidad que dirige o determina los procesos de la cultura dominante, ¿no? Que conduce a la atomización de la vida social, no de la cultura popular. Entonces, es por esta razón que no sería la individualidad el lugar desde el cual el pueblo podría pues reapropiarse de dicho proceso y de dicha racionalidad, sino la comunidad. Y la comunidad es, en este sentido, el medio a través del cual pues, es posible, ¿no? Esa reapropiación y en tal sentido, pues la reapropiación popular del proceso cultural que se convierte pues en una exigencia fundamental de la democracia. Eh, bien, pasemos ahora, y esto va a ser un poco largo, espero que no tanto, al segundo
gran tema del texto Democracia y Participación del maestro Stanislao Zuleta. En este segundo tema, Stanislao Zuleta ya ha pues, eh, terminado esta caracterización de la problemática que configura la relación entre democracia y participación, donde hemos pasado pues por el tema del derecho fundamental a decidir, a diferir, perdón, sobre la igualdad material ante la vida y sobre la cuestión de la cultura popular. Son como los tres tópicos que configuran ese punto de entrada. Ahora lo que se viene es la apertura democrática y otros tópicos que son constitutivos de la misma. A propósito de esta temática, Stanislao Zuleta pues, se refería a la apertura democrática como un proceso social y político que estaría signado por lo que, en palabras de él, llama la búsqueda de una nueva comunidad, de un pueblo que exija, que piense, que reclame y que produzca. Ahí es como lo que estaría, digamos, a la base de un entendimiento de esta apertura democrática. Porque esta nueva comunidad, ¿cierto? Que la apertura democrática habilita, querría significar pues una nueva intersubjetividad, una nueva forma de construir relaciones sociales, una nueva forma de construir relaciones que estarían pues pautadas por la cohesión de un sujeto político que sería exigente, pero a la vez sería fecundo, que sería pues capaz de producir por mediación de su implicación participativa y democrática su propia cultura y por lo tanto su propia manera de vivir. Pero para esto, pues a juicio de Zuleta, el pueblo precisa de un férreo ejercicio de la racionalidad. Necesariamente, es como ver a Juan David Correa cantarle la tabla a estos tres personajes del programa de los Danieles, porque están eh, pasionalmente afectados y enojados con el presidente Gustavo Petro y con sus ministros, entonces no ven racionalmente el panorama político y el proceso que se está desarrollando ante sus narices. Entonces, esta racionalidad es importante para poder discernir esta complejidad de la apertura democrática que conduce al establecimiento de una nueva intersubjetividad. Entonces, en efecto, la filosofía política de Zuleta, en su filosofía política, la racionalidad aparece como un elemento constitutivo de la democracia que los modernos pues heredamos de los griegos en el eurocentrismo característico de Zuleta, ¿no? Que además de eso, digamos, esa herencia griega tiene también en términos de su apropiación y su interpretación, unas resonancias kantianas y habermasianas evidentes. Entonces, para el maestro colombiano, para Zuleta, pues la democracia establece un vínculo inextricable entre la persona, que es el individuo, y la verdad, y lo verdadero. En ese vínculo es donde la racionalidad juega un papel muy importante. Porque la democracia establece un vínculo que podríamos considerar inextricable, ¿no? Entre la persona y el individuo, entre la persona y la verdad. Y es así porque la democracia y la democracia, cada miembro de la sociedad que asume su participación como implicación o coimplicación en la vida común y en la construcción de la cultura popular, en las decisiones acerca de la forma en que se debe vivir, pues está obligada a argumentar racionalmente los contenidos de esa participación, ¿no? Porque la forma en que entiende por qué debe participar, acerca de qué tiene que participar y por qué deben ser tenidos en cuenta los resultados de su participación requiere de razones, requiere de argumentos que sean convincentes y persuasivos con respecto a la racionalidad de los otros. Y por supuesto ya habíamos visto que esa racionalidad está mediada por un elemento formal y por un elemento material. Un elemento material de posibilidades, un elemento formal de igualdad. Entonces, la racionalidad en tanto mediación de esos elementos
permiten la concreción del derecho que en principio es abstracto y que para hacerse concreto precisa de posibilidades reales para su cumplimiento. Entonces, em, a partir de esto, Zuleta define la racionalidad desde presupuestos muy kantianos, que son pues aquellos según los cuales la racionalidad se definiría por tres principios básicos. El primero, que es el que uno debe pensar por uno mismo. La autonomía del pensamiento es condición de posibilidad para el ejercicio de la racionalidad. Así lo plantea Zuleta, así lo plantea Kant. Lo segundo es que uno no debe ser capaz de pensar posicionándose, uno debe ser capaz de pensar poniéndose en el lugar de los otros. Es decir, esa mediación del reconocimiento, que incluso el joven Kant lo había cifrado en un principio ético perfecto, que es el de la buena voluntad, em, sigue estando presente, al menos parcialmente, en el escenario de la racionalidad. Si, si yo soy capaz de pensar por mí mismo, tengo que también ser capaz de pensar que el otro puede pensar por sí mismo. Y entonces para poder llegar a un diálogo, un entendimiento que es la base de la democracia, ¿cierto? Y por lo tanto de la participación, la construcción de la cultura popular, de la no intersubjetividad, por lo tanto del Estado y de la democracia, implica que yo sea capaz de ponerme en los zapatos del otro, por decirlo así, tratar de abrirme a la posibilidad de entender o de vislumbrar cuál es la imagen que del mundo tienen los otros con los que dialogo. Y el tercero es que uno debe ser consecuente con lo que piensa, es decir, que yo no puedo hacer una cosa y hacer otra, ¿sí? Porque entonces no hay un ejercicio pleno de la racionalidad, sino un ejercicio abstracto de la racionalidad que queda en el discurso, en las palabras, pero pues materialmente, en la práctica, en el hacer, en el vivir, en la construcción de esa intersubjetividad, pues yo no hago lo que digo y por lo tanto esa incoherencia entre las palabras y las acciones, pues la racionalidad se quiebra, se rompe. Es en buena medida esta garantía de racionalidad, o más bien esta exigencia de racionalidad, la garantía de que un consenso pueda ser cumplido, ¿cierto? Que un consenso pueda ser respetado. Entonces, como vemos, esta apertura democrática implica muchas cosas y allí, digamos, en el centro de ello está el tema de la racionalidad. Pero entonces, ¿qué implica pensar por uno mismo? Y este es el primer tópico que configura este segundo tema. Y es que para Zuleta, pues uno piensa por uno mismo cuando lo piensa, o más bien cuando lo que piensa lo puede argumentar. Entonces, cuando puedo hacer un ejercicio autónomo de la razón, es cuando puedo efectivamente expresar el contenido de mi pensamiento. Entonces, no es del todo necesario que lo que yo piense acerca del mundo, de la realidad, pues sea algo que yo pueda demostrar, pero sí es enteramente necesario que lo pueda argumentar. Entonces, yo puedo decir y defender la libertad, a pesar de que el mundo fácticamente no sea libre. Las personas no seamos libres en el mundo. Pero puedo argumentar la necesidad de la libertad mostrando, por ejemplo, la negatividad existencial, material, vital a la que conduce la ausencia de la libertad. Yo puedo argumentar eso. Bueno, puedo no demostrarlo si la libertad no existe, no tengo un factum del cual servirme para poder defender la libertad. Entonces, no es la demostración lo importante a propósito de esto, del pensar por uno mismo, sino la argumentación racional. Y es que uno puede, pues, legítimamente preguntarse de qué otro modo podría entenderme con los otros, si no sé argumentar lo que pienso. ¿Cómo podría entender yo a los otros si los otros no saben argumentar lo que piensan? ¿O cómo podríamos ponernos de acuerdo para poder vivir juntos y pues habitar un mismo espacio bajo condiciones de paz y de dignidad para todos y para todas, eh,
si no podemos comunicarnos entre nosotros y nosotras? No es posible. Entonces la comunicación, ¿cierto? Tiene también aquí un lugar central, porque pues la comunicación en este sentido es algo imprescindible para la democracia. Ahí, por supuesto, el pensamiento de Stanislao Zuleta, que bebe de Kant, coincide con el pensamiento de Habermas. Y pues Habermas también es kantiano. Mm, so- y sobre todo porque, pues, a juicio de Zuleta, el pensamiento como tal no es una cosa que podamos delegar. O sea, no puedo pedirle a otro que piense por mí, aunque en ocasiones pueda pedirle que decida por mí. O sea, yo puedo votar por alguien para que tome decisiones por mí. Eso es lo que hago cuando voto por alguien en el sistema de la democracia representativa. Pero el pensamiento no. Sí, el pensamiento. Yo no puedo pedirle a alguien que piense por mí, a pesar de que mucha gente me pague a mí por hacer sus trabajos académicos. Ellos no están pensando, ellos no están aprendiendo, ellos no están desarrollando nada, ellos están eh, superando una barrera académica para poder acceder a un mejor salario, punto. Pero no están pensando. Entonces, el pensamiento no es delegable y es por esto que debo yo saber pensar y saber decir lo que pienso y pues hacerme partícipe en las decisiones colectivamente vinculantes o en su defecto para hacerle saber a quien toma las decisiones por mí qué es lo que debe decidir, ¿sí? O cuáles son los criterios que debe respetar en sus decisiones. Entonces me parece que en este sentido es que puede decirse, siguiendo pues a Zuleta, que democracia y racionalidad son elementos consustanciales de la comunicación, del mismo modo en que la comunicación es un elemento consustancial de la democracia y de la racionalidad, la razón comunicativa. Luego, en lo que concierne, bueno, la razón comunicativa como fundamento de la democracia. Ahora, en lo que concierne a la racionalidad y a su relación con la democracia y con la cientificidad, son términos, diremos que estos son términos que pueden ser pensados como elementos análogos porque en ambos casos lo que se da como resultado del proceso racional es el resultado de un trabajo de comunicación entre iguales. ¿Sí? Entonces, en la democracia ocurre porque la democracia es una comunidad política, una intersubjetividad política que tiene como finalidad consensuar acciones para poder garantizar una vida digna para todos y para todas. En el ámbito de la ciencia hablamos de una comunidad científica donde también la interlocución y los consensos son los que llevan a la verdad científica, es decir, a lo que la comunidad científica reconoce como verdadero. Y más que como verdadero, diríamos como válido. El criterio de validez como criterio fundamental de la comunidad científica. Validamos o no validamos un conocimiento. Validamos o no validamos una teoría. Validamos o no validamos un determinado método. Comunidad científica. Luego, lo que resulta decisivo, ¿no? A propósito de los resultados de la racionalidad en ese aspecto, eh, pues de su procesualidad, ¿no? Pues no son las jerarquías que estarían previamente establecidas al resultado de la racionalidad. Es decir, que el ejercicio que hago yo de mi propio pensamiento, que el ejercicio que hacemos colectivamente de comunicarnos racionalmente, no está subordinado nunca, nunca está subordinado a una autoridad previamente esclarecida. Es decir, que lo que nosotros, lo fundamentalmente constructivo es ese consenso, esa acción comunicativa. Y esa no tiene por qué subordinarse a nada, salvo, hoy en día lo reconocemos bien, a las condiciones de vida y de interdependencia que hacen posible que el consenso y la racionalidad sean posibles. Sin agua yo no puedo decidir sobre la inteligencia artificial, punto. Sin aire yo no puedo decidir sobre el reconocimiento de la diversidad, punto. Eso es insuperable, es decir, ese es un condicionamiento, pero ahí no hay una autoridad, ahí lo que hay es una condición de posibilidad, que en cuanto viviente tengo, pero no autoridad, no hay autoridad por fuera del consenso, el consenso es el que dicta las autoridades, punto, para de contar. Lo demás es autoritarismo, lo demás es fascismo, lo demás es violencia y estupidez.
Pero bueno, ahí yo creo que Zuleta es bastante lúcido a la hora de poder cuestionar, ¿no?, esas jerarquías que pretenden estar previamente establecidas, como la autonomía, por ejemplo, del partido con respecto a la deliberación política en un movimiento socialista comunista, que fue una cuestión a la que se tuvo que enfrentar Estanislao Zuleta en su momento. No, no es la reputación de los individuos, no es el sexo o el género, si es mujer o no es mujer, si es negro o no es negro, si es burgués, es blanco, no. Es decir, ni tampoco el estado social, si tienes plata o no tienes plata, si tienes un buen trabajo o no tienes un buen trabajo, no. Nada de eso. Lo que en realidad es decisivo para el ejercicio del propio pensamiento en la democracia y para la comunicación racional entre individuos pensantes en una democracia es es la consistencia lógica de sus argumentaciones y por lo tanto la adecuación de su discurso a la racionalidad. Y por eso Stanislao Zuleta dice que, abro comillas, el pensamiento racional es la clave de la democracia. Ahí es donde está, digamos, la exigencia de toda participación. Puedes participar si tienes el derecho, sí, pero por favor ejercita la razón. Hazlo racionalmente, no puedes venir aquí con creencias sin fundamento, no puedes venir aquí a soltar cualquier cantidad de chorradas que no puedes hilar lógicamente, no puedes pretender que tus intervenciones ininteligibles traídas de los cabellos pues tengan validez para los otros, en fin, es decir, allí hay un límite importante y una exigencia importante para pues digamos, la construcción de una nueva intersubjetividad tal y como lo entrevemos en la apertura democrática. Y el segundo tópico de esta segunda parte del texto sobre democracia y participación es pensar en el lugar del otro, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? El tema de la empatía ahí está presente, por supuesto, pero para Zuleta, digamos, la autonomía del pensamiento aparece en su filosofía política no solo como una condición de posibilidad para la comunicación en democracia, sino también como el signo de una reciprocidad lógica sin la cual pues no habría pueblo ni habría cultura popular que pudiesen respaldar a la democracia. Y este tema de la reciprocidad lógica lo habíamos visto ya en el famoso discurso Elogio de la dificultad, lo habíamos visto allí. El tema de la reciprocidad lógica es fundamental para poder pues establecer, para hacer ejercicio de la autonomía del pensamiento, para poder comunicarme racionalmente con los otros, incluso para poder hacer patente mi derecho a diferir de un consenso al que han llegado los otros. Es que eso también se puede, ¿cierto? Pero a partir de un ejercicio racional de la comunicación, entre el cual, por supuesto, está la reciprocidad lógica que implica que yo, pues, tengo la capacidad de medir con la misma vara lo que yo pienso y lo que yo proyecto con lo que piensa y proyectan los otros. Entonces, si considero que puedo pensar por mí mismo, debo aceptar que el otro también puede hacerlo. Ahí está la reciprocidad lógica. Y asimismo, pues si pienso que puedo tener razón a propósito de lo que pienso que debería decirse sobre la vida común, pues debo también ser capaz de reconocer que incluso en medio de las discrepancias, pues el otro puede también tener razón, o tener él la razón y no yo, y que siendo pues de él, digamos, siendo de esa manera, puedo aprender algo que modifique mi propio pensamiento. Entonces, en este sentido, la democracia no es altimétrica, no mira hacia arriba, como diría Giovanni Sartori a propósito de las bóvedas de miedo en el funcionamiento del Estado. No, eso no es la democracia, sino un ejercicio entre iguales. Eso es para Zuleta la democracia, un ejercicio entre iguales. O dicho con otras palabras, la ética de la racionalidad en Zuleta es una ética horizontal. Y estas éticas son la base o el fundamento de una ética democrática. Racionalidad, horizontalidad, democracia. Van juntas. Y estas éticas pues son la base o el fundamento al que la participación como implicación, como coimplicación, como construcción de cultura popular, etcétera,
es a lo que tenemos que atender, porque la ética democrática en cuanto requiere de la autonomía del pensamiento, pues no es una ética de la razón totalizada. Es decir, no es una ética de la apropiación que conduciría pues al acercamiento de lo verdadero en la cabeza mía, en la cabeza de algún individuo, no. La verdad no está en posesión de nadie, la verdad solo puede ser consensuada. Entonces, cuando pienso en lugar del otro, lo que hago es destotalizar a la razón y liberar a la verdad de su clausura en mi conciencia. ¿Sí? Eso es bien importante. Y por eso, Stanislao Zuleta diría, ser consecuente no se trata de ser terco. Sí, no es que si yo soy consecuente con lo que pienso, entonces yo me convenzo de una idea y mejor dicho, ahí no me saca nadie. No, ahí no va el asunto. Y por eso pasamos al cuarto tópico de perdón, al tercer tópico de este tema, que es el ser consecuente. Entonces, ¿qué implica eso? Si no es ser terco, ¿qué es ser consecuente? Este último principio, digamos, de la racionalidad, está el pensar por uno mismo, pensar en lugar del otro y ser consecuente. Eh, para Zuleta, y siguiendo nuevamente un razonamiento kantiano, ser consecuente en democracia es, digamos, frente a aquello, o mejor, yo puedo preguntarme, listo, ser consecuente, pero ser consecuente con respecto a qué? Consecuente con respecto a lo que pienso, con respecto a lo que quiero. Entonces, en democracia, frente a aquello que debo ser consecuente es ante la lógica de mi propio argumento. ¿Sí? Ahí es donde el argumento, la consecuencia es en relación con el argumento, no con el deseo, con la voluntad de ser. No, con el argumento, porque el argumento es la forma como nos presentamos ante los otros, para la construcción de todo lo que como condición de posibilidad subyace al propio ejercicio de mi voluntad. Entonces, desde ese punto de vista, el argumento es aquello sobre lo cual gravita la exigencia del ser consecuente. Entonces, si la relación praxeológica entre el pensamiento y la acción exige del sujeto de la acción y del pensamiento que sea consecuente, pues no es tanto porque este sujeto deba llevar lo que piensa a los, digamos, a los actos de tal manera que, mejor dicho, llega hasta las últimas consecuencias. A veces sí, pero no siempre. Llevar un acto y un pensamiento hacia los actos y esas últimas consecuencias no es una exigencia, sino una posibilidad. Lo que debe hacer el sujeto más bien es, el sujeto de la acción, pues es tener la capacidad de autocrítica y corregir lo que había pensado o obrado mal. Es decir, que no solamente debo ser consecuente con mis convicciones, sino que debo ser también consecuente con mis acciones en el momento en que me he dado cuenta, con base, por ejemplo, en la interlocución, el diálogo racional, la reciprocidad lógica, que mi convicción es equivocada. Yo tengo que tener también la consecuencia, debo ser lo suficientemente consecuente como para corregirme. Y ahí es donde la cuestión es interesante, ¿no? No es solamente, no es un ejercicio unilateral de la voluntad donde está la consecuencia, sino incluso en el ejercicio intersubjetivo de autocorrección donde está la consecuencia. Y creo que ese es el más valioso. Entonces, con aquello con lo que el sujeto debe ser consecuente es pues con la verdad de su propio argumento. Y no como si la verdad fuera una objetividad exterior a la conciencia o al argumento, sino como el resultado demostrativo en términos lógicos de mi argumentación. Entonces, las inconsistencias lógicas de mi argumento pues me obligan a revisarlo e incluso abandonarlo si soy consecuente. Luego, si mis pensamientos por inconsistencia lógica deben cambiar, pues también deben cambiar mis acciones. Y allí es donde Stanislao Zuleta perfila a digamos, la actitud, el ethos del sujeto político llamado pueblo como sujeto de la democracia. Entonces el pueblo como tal, y
en términos muy analógicos, estoy saltando casi siempre de la individualidad a la política, mejor dicho, de la individualidad al colectivo. El pueblo, para poder asumir la apertura democrática que lleva a la construcción de una nueva intersubjetividad, así como cada uno de nosotros y de nosotras, debe pensar por sí mismo, debe pensar en el lugar del otro y debe ser consecuente. Bien, ya solo nos queda el tercer tema eh, contenido en este texto de Stanislas Zuleta sobre democracia y participación. Este tercer tema ya quiere fijar la relación entre los dos términos, entre democracia y participación. Y por ello, finalmente, Zuleta piensa que a los pueblos, tal y como a los individuos, por eso estamos siempre saltando, cada vez que hablamos de nuestra individualidad, estamos hablando analógicamente también del pueblo, del colectivo, del nosotros, pues no se les puede juzgar por lo que estos dicen de sí mismos, sino por lo que en realidad hacen de sí mismos o consigo mismos, ¿cierto? Lo habíamos visto más o menos en otros momentos de la argumentación suretiana que hemos venido eh, revisando. Esto querría decir para el caso colombiano, por ejemplo, que la vida de nuestra nación, Colombia, pues no puede ser valorada por lo que dice nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo lo muestra Zuleta. Porque pues la Constitución de 1886 para nuestro autor pues no era la realidad colombiana para poder entender, captar, entender esa realidad había que remitirse a las relaciones sociales realmente existentes. Entonces, la participación, bueno, ¿y qué relación pueda tener eso con el derecho? Eso lo veremos más adelante en una conversación larga que tendremos con Boaventura de Sousa Santos, con la sociología jurídica de Boaventura de Sousa Santos y con la teoría del derecho, teoría intercultural del derecho que propone, no me recuerdo cómo se llama este man, es un autor español y se me va en este momento el nombre de este señor. En fin, lo veremos más adelante. El caso es que la participación democrática precisa que el pueblo y las ciudadanías que lo integran pues se vean reflejadas en su constitución y que la constitución se vea reflejada en ellos. Porque si no ocurre lo que dice Antonio García Noza y es que las constituciones se vuelven artefactos ornamentales. Entonces, por eso habla de un constitucionalismo ornamental. Ahora, el concepto zuletiano de apertura democrática, la invención de una nueva intersubjetividad que es distinto de la apertura del sujeto político, ¿cierto? Perdón, del sistema político, eh, porque la apertura del sistema político implica es la apertura, digamos, de los partidos, por una parte, y la apertura de otras instituciones a la pluralidad de ideas o de visiones de mundo. Y está bien, es una gran apertura, no es mínima. Pero el concepto de apertura democrática al que alude Estanislao Zuleta, pues implica un concepto de la vida social, un concepto normativo de la vida social, según el cual esa apertura debería ser pensada en términos participativos, que es el tema de la coimplicación y la construcción de cultura popular. O sea, va más allá del Estado, más allá del problema estatal. Pero, o sea, va hacia un concepto de la democracia como forma de vida, tal y como Antonio García Nosa también lo piensa. Entonces, no conformándose con las condiciones formales de la participación, sino eh, aspirando a la posibilidad efectiva de participar, es donde eh, Estanislao Zuleta ubica eh, la apertura democrática. Entonces, que el pueblo y la ciudadanía sean libres para pensar, para decir lo que piensan y para actuar conforme a lo que piensan en cualquiera de los lugares en los que habitan las personas, pues es una apuesta a la apertura democrática frente al empobrecimiento que traía consigo la democracia restringida en la que vivía la población colombiana desde su fundación como república, ¿no? Para Zuleta eso era claro. Después de la Constitución del 91 podemos decir que eso se ha ido matizando, que con dolor, con esfuerzo y con insistencia se ha venido
digamos, avanzando en un proceso de democratización que es importante para nuestro país, pero que pues todavía no cesa, digamos, de tener que luchar contra toda una inercia histórica, todas unas herencias coloniales que se oponen a ello. Entonces, la participación en ese sentido de la apertura democrática va contra vía de esta democracia restringida, de la gente no contaba con las condiciones para poder ser libres en cualquier espacio de la sociedad. Pero la participación democrática precisa entonces también que el pueblo y las ciudadanías tengan bases materiales y culturales que sean suficientes para implicarse en la creación de todo un mundo pues, de instrumentos colectivos, ¿no? Sin el cual pues, un pueblo no podría dar soluciones a los problemas más elementales de la vida cotidiana, que son, por supuesto, la satisfacción de las necesidades y la superación, ¿no? de los conflictos eh, que, que la insatisfacción de esas necesidades acarrea. Entonces, como vemos todo el problema de la democracia, digamos, como forma de vida, para seguir utilizando el término de Antonio García Nosa, que no trabaja realmente Estanislao Zuleta, pero que creo yo coincide plenamente, y es la idea de que, bueno, para poder hacer posible la relación entre democracia y participación, o mejor, para poder hacer posible una democracia participativa, es indispensable, es imprescindible que existan unas condiciones materiales y culturales para ello. Hay que cambiar todo el sistema para que un nuevo sistema pueda darse, una nueva intersubjetividad. Pero bueno, en ese sentido, esta idea Zuleta profundiza un poco más y se va entonces a indicar dos tópicos con los que terminaremos esta exposición. El primero es el conflicto de intereses. Es decir, cómo la apertura democrática asume el conflicto de los intereses. Y pues frente a eso, en Colombia pues vivimos en lo que Estanislao Zuleta pues llamaba democracia restringida, como lo dije antes, que es la que se caracteriza por limitar la capacidad del pueblo para decidir colectivamente y transformar, ¿no? a través de la participación, pues la vida material de la sociedad. Restringirle, por ejemplo, lo que hizo recientemente el Congreso de la República en Colombia cuando le negó la posibilidad al pueblo de votar una consulta popular para decidir sobre ciertas reformas sociales, como la reforma laboral y la reforma de la salud. Allí hay una democracia restringida cuando 5 individuos que representan a un cierto número, a una cierta población, puede decirle no a un presidente, puede decirle no, ni siquiera al presidente, sino a la ciudadanía, decirle no tiene derecho a decidir por vía de una consulta popular esas reformas. Entonces, por esta razón que en nuestro país, pues la transformación de las estructuras económicas y culturales, pues que organizan objetiva y subjetivamente la vida social, pues no puede llevarse a cabo sin entrar en un conflicto de intereses, porque hay gente a la que le favorece la democracia restringida, hay gente a la que no. Entonces hay intereses encontrados. Y este conflicto de interés, pues en este conflicto de interés los antagonismos que están instalados en este conflicto y en esta sociedad, como en cualquier otra sociedad moderna, pues así pues ponen la situación de esa manera. Pero la democracia exige la asunción de esos conflictos y no su ocultamiento, ¿verdad? Y además de eso, pues la democracia también exige que como posición normativa los demócratas debamos posicionarnos en ese conflicto, o sea, si no lo ocultamos, más bien lo asumimos, pero lo asumimos posicionándonos, es decir, no en una forma abstracta según la cual todos los intereses, no importa qué tan alejados y contrarios sean, son conciliables en algún punto, no, esa es una aspiración irracional. Hay intereses que no son conciliables y para eso hay que hacer un juicio de ponderación.
como cuando entra en conflicto una norma con un principio en el sistema del derecho. Usted no puede conciliar los dos. Bueno, tiene que hacer un juicio de ponderación y decir qué prevalece sobre qué. Hasta donde yo entiendo, el principio prevalece sobre la norma en un juicio de ponderación. Entonces, en el conflicto de intereses hay que ponderar también, con base en todo lo que hemos dicho más atrás acerca de la racionalidad, acerca de los criterios formal, material, etcétera. Todo eso, digamos, condición de posibilidad para el diálogo racional entre ciudadanos que quieren construir democráticamente su propia forma de vivir o su forma de autogobierno, es la que está llamada a resolver ponderadamente el conflicto entre intereses sociales. Y por lo tanto, eh, eh, hay que tomar una posición. Y ese posicionarse en el conflicto en la perspectiva de Zuleta, que no ignora a Marx y a la economía política que Marx critica y rehace, eh, el posicionamiento como tal frente al conflicto de los intereses sociales debe hacerse, debe asumirse a favor de una resolución de las necesidades de todos y de todas. Primeramente, o sea, ese es el criterio que va a prevalecer. Y por lo tanto, tiene que resolverse a favor de quienes tienen necesidades no satisfechas y por lo tanto menos posibilidades de satisfacerlas. Allá ya hay un criterio ético que permite la ponderación. También, por supuesto, se hermana con toda la tradición eh, de las izquierdas, ¿no? De modo que hay intereses más legítimos que otros. Eso es lo que uno puede decir. Y por lo menos intereses cuya satisfacción es mucho más prioritaria que cualquier otra. Entonces, a juicio de las izquierdas, y Estanislao Zuleta es un pensador de izquierda, eh, no podemos poner por encima del derecho de la clase trabajadora a poder vivir de manera digna y que por lo tanto reclama como derecho un aumento de su salario por encima de la inflación, etcétera, es decir, que sea superior al costo de vida, no podemos poner por encima de eso el deseo acumulador, acaudalador de los propietarios empresarios. No podemos. Según este criterio de Zuleta, no se puede. El juicio de ponderación nos dice que es más importante que los unos puedan vivir a que los otros puedan ostentar. Entonces, allí hay un elemento fundamental para poder ver cómo se actualiza de cara al conflicto de los intereses el ethos democrático de la participación que Zuleta eh, ha venido, pues que hemos venido examinando en la argumentación de Zuleta. Entonces, eh, el segundo punto, y con esto finalizamos, el problema de la libertad. Entonces, para terminar ya, Stanislao Zuleta abordaba el problema de la libertad. Y se trata de un problema fundamental para las sociedades modernas porque pues, es precisamente una de las grandes promesas de la democracia moderna. Organicémonos, primero, bueno, y del paradigma republicano de la democracia moderna, que es, bueno, organicémonos, construyamos las condiciones para que haya unos mínimos de igualdad de acuerdo con los cuales todos podamos ejercer nuestras libertades. Entonces, organización, igualdad, libertad. Es como una suerte de pirámide, lo más alto es la libertad, pero porque sea superior a la igualdad y a la organización, sino porque para que pueda haber libertad debe haber igualdad y debe haber organización. Y en ese sentido, pues yo diría, eh, Stanislao Zuleta es un pensador republicano. Ahora, eh,
Stanislao Zuleta pensaba que la democracia pues era inseparable de la libertad porque pues podría considerarse términos consustanciales, democracia y libertad, así como democracia e igualdad. Ya lo hemos visto antes, pero ahora en el escenario de la cuestión participativa. Y sin embargo, pensaba Zuleta que la libertad solo era importante si se la podía ejercer, ¿no? Que, pues, que si esta podía permanecer siendo una mera formalidad del orden constitucional y una realidad tangible, pues, ¿para qué? ¿Cierto? Tiene que ser una realidad concreta, la libertad tiene que ser concreta, una experiencia del sujeto pueblo y de las personas que como individuos o ciudadanos integran a ese sujeto pueblo. No puede ser una abstracción. La libertad, entonces, requiere de las posibilidades objetivas para que pueda ser ejercida como tal. Y por eso, pues, Zuleta consideraba que era demasiado importante para el porvenir de la democracia en Colombia que lo que la libertad formal pues nos permite hacer, pues no nos prohibiera la vida, ¿sí? La vida material y concreta, o sea, la economía, los hechos del día a día. Y por eso considera también importante que tratando de, pues, de comprender mejor los problemas que se derivan de la construcción o de la constatación, perdón, de la contrastación entre una libertad formal habilitadora y una vida prohibitiva, pues distinguiéramos entre dos conceptos de la libertad. Y ahí más o menos se tercia un cierto diálogo con las posiciones de Isaiah Berlin, pensador liberal también, y es libertad negativa, que sería aquella que nos permite hacer todo lo que la ley no nos prohíbe hacer. Sería la libertad negativa. Mientras que la libertad positiva sería aquella que nos permite hacer todo lo que la vida nos permite hacer. Hay una cosa bien diferente, porque en la libertad negativa la libertad recae sobre una voluntad unilateral del sujeto que solo es coartada por la prohibición de la ley. Mientras que en la libertad positiva la voluntad, el ejercicio de la voluntad del sujeto está proyectada de acuerdo con las condiciones vitales de posibilidad. Es decir, es lo que habilita la vida para hacer. Mi libertad positiva, por ejemplo, no es pretender volar, porque no hay ninguna ley que me prohíba volar, ¿cierto? Eso es absurdo. Nadie puede volar. O podemos abordar un avión y el avión vuela, pero el ser humano como tal no puede volar. La libertad positiva es la de poder construir, no sé, una edificación que sea ecológicamente sustentable, una urbe que sea ecológicamente sustentable. ¿Por qué? Porque es lo que me demanda la vida hacer. Y entonces ejerzo libremente mi voluntad dentro de esas posibilidades que la vida me ofrece, mas no ejerzo mi voluntad contra la ley. Hay, digamos, dos conceptos importantes de la libertad que pues Stanislao Zuleta compara, contrasta y por supuesto favorece la libertad positiva como el concepto político de libertad más completo. Entonces, mientras la primera, la libertad negativa, implica la habilitación por ausencia de restricciones legales y la segunda, una habilitación por la presencia de posibilidades objetivas y materiales, la libertad positiva se vuelve una especie de libertad realizativa, mientras que la libertad negativa es solamente una libertad relativa. Eh, bien, yo creo que esos dos conceptos llegan al punto donde ya Zuleta tiene que dirimir todos. Con esto hemos concluido de algunos textos políticos de Stanislao Zuleta en los que creemos están las ideas fundamentales que el filósofo colombiano desarrolló a propósito de la democracia. Pasamos por el concepto positivo de la democracia, por la relación entre Estado y sociedad y por lo que es la participación democrática
Una vez discutimos, por supuesto, como abrebocas, el discurso, famoso discurso de 1980, titulado Elogio de la Democracia. Lo que se vendrá a continuación será ya comenzar otro itinerario, le tocaremos a otros autores que nos ayudarán en una fundamentación acerca de lo que llamo la crítica a la razón política y de cara, por supuesto, al horizonte transicional progresista que se ha abierto actualmente en la sociedad colombiana y en otros países de la América Latina. Hasta otra ocasión.